Buen día, chicos, espero se encuentren muy bien. En el día de hoy les vengo a tocar un tema el cual trata del género narrativo. Por eso les pido el favor que tengan sus orejitas bien paradas y la boquita cerrada. Acompáñenme. El género narrativo comprende todos aquellos textos que cuentan una historia o narran unos hechos. Su estructura comprende tres partes: inicio, nudo y desenlace. El inicio es donde se presentan todos los personajes, el lugar y el principio de la acción. El nudo es donde inician otros sucesos. La historia empieza a complicarse, a generar un conflicto hasta llegar a un cierre. Y el final o el desenlace es donde el conflicto se resuelve y, pues, como lo dije, llega a su final. Vamos a ver sus elementos. Los elementos del género narrativo son los personajes, las acciones, el tiempo, el espacio o el lugar. Los personajes son los animales, las personas, los objetos y seres imaginarios o reales que intervienen en la historia. Se dividen en dos, en personajes principales y personajes secundarios. Los principales son los que se centra la trama, la historia, son los que intervienen habitualmente en ella. Los secundarios es cuando son mencionados no seguidamente. Ahora bien, vamos a hablar de las acciones. Las acciones son las situaciones o acontecimientos que hacen parte de la historia. El espacio se refiere al lugar donde transcurren las acciones del relato. Ahora bien, como ya sabemos que es un género narrativo, su estructura y sus elementos, vamos a escuchar el siguiente cuento. El monstruo escondido en el armario. Había un niño que tenía mucho miedo de dormir a oscuras, porque pensaba que la habitación se llenaría de monstruos, pero llegó un día en que era tan mayor que ya no podía dormir con luz. Esa noche estaba muerto de miedo, pensando en los monstruos, tanto que fue a su armario por una linterna. Pero al abrir la puerta, se encontró un monstruo frente a frente y dio el grito más grande del mundo. ¡Ah! Gritaba. ¡Ah! Entonces el monstruo dio un paso atrás, agarró sus pelos de colores con sus tentáculos y se puso a llorar. Y lloró tanto y tanto tiempo que al niño se le pasaron el susto y el miedo. Como pudo, calmó al monstruo y empezó a hablar con él, preguntándole por qué lloraba y qué hacía allí. El monstruo le contó que vivía en el armario, pero que casi nunca salía de allí por miedo al niño. Cuando le preguntó por qué, resultó que la cara del niño le parecía lo más horrible que había visto nunca, con ojos, orejas y nariz. Lo mismo pensaba el niño del monstruo, que tenía una enorme cabeza llena de bocas y pelo. Hablaron tanto que se hicieron bastante amigos y entonces comprendieron que ambos tenían miedo de lo mismo, aquello que no conocían. Para no tener miedo solo tenían que conocer a los demás. Y aunque sus papás están contentos porque piensan que su hijo ya es mayor para pensar que los monstruos existen, lo que de verdad ocurre es que el niño habla y se hace amigo de todas las criaturas que visitan de noche su habitación. Fin. Qué cuento tan divertido, ¿verdad? Por eso vamos a identificar su inicio, su nudo y su desenlace. ¿Cuál es el inicio? El inicio empieza cuando había una vez un niño que le tenía miedo a la oscuridad porque pensaba que su habitación se iba a llenar de monstruos. Él decide ir al armario por la linterna. Al abrir el armario, ahí es donde está el nudo, se encuentra frente a frente con el monstruo y empiezan los dos a gritar y a llorar tanto que al pasar tanto tiempo llorando se calman y los dos empiezan a dialogar. Hablaron tanto, el desenlace, que se convierten en amigos y empiezan a viajar por el mundo conociendo diferentes monstruos. Ahora bien, vamos a identificar sus personajes. ¿Cuáles son los personajes? Así es, el niño
los monstruos y los papás. Estos dos son los personajes principales, el monstruo y los niños. Y los secundarios, el papá y pues los otros monstruos donde ellos viajan, ¿verdad? ¿Cuáles son las acciones? Las acciones fueron, pues, cuando los niños gritaron, cuando el niño fue por la linterna, cuando hablan, en fin. ¿Cuál es el lugar? La habitación y el armario. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo es la noche en horas de dormir. Ahora bien, chicos, ya aprendimos cuáles son los elementos y la estructura del cuento y podemos ya identificarlos. Muchas gracias, espero hayan aprendido bastante y que Dios los bendiga. Hasta luego.